aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Dichosa tu Santísima Virgen María, y digna de toda alabanza, de ti nació el sol de justicia. Cristo nuestro Dios. Aleluya, El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino, y la madre de Jesús le dice: «No tienen vino». Jesús le dice: «¿Qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora». Su madre dice a los sirvientes: «Haced lo que él os diga». Había allí colocadas 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos 100 litros cada una. Jesús les dice: «Llenad las tinajas de agua». Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice: «Sacad ahora y llevadlo al mayordomo». Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llama al esposo y le dice: «Todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora». Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná en Galilea. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor.
Queridos hermanos y amigos, querido señor rector de este colegio inglés de San Albano, y a todos los que aquí os habéis acercado por una cercanía vocacional, como es el caso de nuestro seminario, querido rector Fernando, por una cercanía eclesial, como es el caso de tantos de vosotros, que desde la vivencia de la fe en nuestra comunión católica, en parroquias, cofradías, realidades diversas que nos permiten acoger el misterio de Cristo en la Iglesia Católica, os habéis querido congregar una vez más el sábado después de la Inmaculada, a celebrar esta fiesta que acompaña la vida de nuestra diócesis. Una diócesis que es erigida en 1595. Ya el Colegio San Albano existía en lo que entonces era diócesis de Palencia, permítaseme la cita. Y en 1600, la imagen desde la catedral, recién creada catedral, todavía colegiata catedral, una catedral, por cierto, también vulnerata, podríamos decir. En procesión, el primer obispo de la diócesis, Bartolomé de la Plaza, acompaña con 200 presbíteros, dicen las crónicas, y con una gran multitud de pueblo santo de Dios, esa imagen para que desde entonces fuera aquí rendida culto y acompañara el camino formativo de tantas generaciones de seminaristas, de presbíteros, de la Iglesia de Inglaterra y Gales. Un itinerario que además fue marcado por el martirio. El martirio de la madre fue seguido por el martirio de los hijos. En realidad es la lógica del Evangelio, porque la madre, la esclava del Señor, la que tiene su corazón atravesado por espadas de dolor, es la madre del mártir, del testigo fiel, del primogénito de entre los muertos. Es la realidad de una herida que nos permite poder acoger lo que el tiempo litúrgico nos invita a vivir, la esperanza a la que somos convocados. El apóstol, en la segunda lectura que hoy ha sido proclamada, nos recuerda que estamos destinados a reproducir la imagen del Hijo, y por ese destino hemos sido llamados, convocados, justificados, y que esta es nuestra existencia. Reproducir la imagen del Hijo. Y lo hacemos desde nuestra condición herida. En la época en la que se vive la batalla que provoca la herida, en ese comienzo del tiempo moderno, en el que el mundo había vivido eso que algunos llaman hoy una primera globalización, con lo que significa el descubrimiento de América y para los americanos el descubrimiento de Europa, del resto del mundo, un descubrimiento mutuo que nos sitúa de una manera distinta en el tiempo. El Sacro Imperio había finalizado. Emergen los estados, se discute cómo poder organizar el bien común, la convivencia. Y a lo largo del siglo XVI y lo que va a ocurrir luego en el XVII, emergen dos miradas que tienen tanto que ver con vuestra presencia aquí, queridos hermanos ingleses o hermanos de habla inglesa que venís ahora de diversas iglesias que expresan la católica del norte al sur,
del este al oeste. Son dos miradas. Una mirada, por ejemplo, estamos celebrando ahora estos acontecimientos, es la que expresa la Escuela de Salamanca. Otra mirada va a ser la que expresa el mundo liberal que brota del luteranismo y sus diversas expresiones. Es una mirada distinta sobre la herida, una mirada distinta sobre la Iglesia, una mirada distinta sobre las relaciones de la Iglesia y el mundo y el significado del anuncio del reino de Dios. 100 años hace que un papa publica la encíclica Quas Primas sobre el significado del reinado social de Cristo. Hermanos, la historia se va así entretejiendo y nosotros nos reunimos de nuevo en esta iglesia octogonal que habla de la plenitud del tiempo, de una semana desbordada por el 8º día, octógono, que nos permite caer en la cuenta del destino, de aquello a lo que somos destinados, el abrazo en la Trinidad Santa, el cántico de gloria que la belleza de la liturgia y la belleza del templo nos permite anticipar, al mismo tiempo que celebramos el primer día, Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Una mirada distinta sobre la herida, mirando a la vulnerata, nos vemos a nosotros mismos. Y reconocemos, celebramos esta fiesta después de la Inmaculada, y la Inmaculada nos habla del pecado original, y la Inmaculada nos habla del demonio y de la tentación de nuestros primeros padres. Pues bien, hay una herida que afecta al corazón y le divide. Hay una mirada sobre la herida. Los hermanos que desde la comprensión de Lutero de lo que significa el acontecimiento cristiano, piensan que la herida derrota a lo humano, derrota las posibilidades de la razón, del afecto, de la voluntad, teniendo que poner entonces en manos del príncipe, del Estado, de la ley, las dificultades para poder vivir en convivencia las consecuencias de la herida. Hay una mirada católica sobre la herida, que es que la herida desfigura pero no anula. La herida no hace desaparecer las posibilidades de la razón, del afecto, de la voluntad, pero que en ellas la gracia de Dios, gracia con la que nos sentimos unidos a los hermanos cristianos de otras denominaciones, la gracia dialoga con la naturaleza. La gracia levanta, eleva, purifica la razón. La gracia sana el afecto. La gracia encauza la voluntad para vivir según la vocación en la que hemos sido llamados. Haced lo que Él os diga. Hemos escuchado a María decirnos hoy de nuevo. La herida afecta al cuerpo de Cristo. Las consecuencias de la herida que afecta al cuerpo de Cristo, siguiendo el tronco que empieza con la división de la Iglesia en el siglo XVI, viene a decir que la comunión, que la unidad no es posible. Que cada rama se desgaja y termina siendo un árbol distinto, una iglesia distinta, una confesión distinta, un acontecimiento distinto. Las diferencias hacen que aparezca una nueva iglesia, una nueva denominación. La mirada católica, sin dejar de decir que entre nosotros hay tensiones y divisiones. Todos podríamos hablar de dificultades que aparecen en nuestras parroquias, en el presbiterio diocesano, en la vida de las cofradías, en la vida de las familias. Claro que hay tensiones, claro que hay división, claro que la herida
nos pasa factura, porque la soberbia o la envidia o la lujuria nos pasan factura. Pero es posible mantener la comunión. La mirada católica pone los ojos en la Eucaristía y desde la Eucaristía en el ministerio ordenado. Queridos formadores de seminaristas, queridos seminaristas, el ministerio ordenado, vinculado al obispo, y el obispo a su vez al obispo de Roma, y el Papa, los obispos, los presbíteros, en comunión con el pueblo santo de Dios, desde la misericordia del perdón y el sacrificio de la Eucaristía, nos permiten vivir en este misterio de comunión que es la Iglesia, aun en medio de heridas y de tensiones. Sí, hermanos, es una mirada distinta que la Virgen, seña de lo católico, nos permite contemplar. Como también la herida hace pensar que la Iglesia es un acontecimiento invisible, que la Iglesia vive hacia adentro y que el mundo tiene sus propias reglas, lo cual hace constitutiva la doble vida. De esto no estamos liberados los católicos. La pretensión católica de la mirada es que la desfiguración de la Virgen, la vulnerata, la desfiguración del corazón y del cuerpo, es solo un eco de la desfiguración del mundo, que siendo un paraíso se ha convertido en un campo de guerra, que siendo una mesa compartida se ha transformado en un mercado, que siendo el hogar que el Señor nos ha ofrecido como familia de sus hijos, se ha transformado en otra cosa. Desde ahí nosotros decimos, el reino de Dios se puede anunciar, se puede edificar en gérmenes y diseños. La fe, la esperanza y la caridad tienen algo que decir a la economía, a la política, a la cultura, a la manera de relacionarnos. No cabe la doble vida, no cabe decir en el octógono. Decimos Padre Nuestro, nos damos la paz, hablamos desde lo que la Escritura nos dice, pero en la calle, en los asuntos, hay que seguir las reglas del juego del mundo. Hoy toca neocapitalismo liberal, pues esas. Hoy toca otra regla del juego, pues esas. Lo católico dice, miramos las reglas del juego del mundo, pero tratamos de introducir en las reglas de juego del mundo la savia nueva del Evangelio encarnada en el testimonio de personas y de comunidades. La herida es el cauce a través del cual el Señor nos conduce a la belleza de haber sido destinados a reproducir la imagen del Hijo. Porque para eso hemos sido llamados y para eso hemos sido justificados, hermanos. Jesucristo ha dado la vida por nosotros, ha vencido al pecado y a la muerte. Y la herida se transforma en un camino de acercamiento a Jesús. Y la herida nos da una mirada de misericordia, de compasión, para comprendernos, aceptarnos, tolerarnos, es decir, llevarnos a cuestas unos a otros. Nos permite amar a los enemigos. Y la herida nos permite también mirar al mundo y descubrir en él una llamada, y en el mundo a los empobrecidos, para descubrir en ellos el rostro de Cristo que juzga la historia. Queridos hermanos ingleses, gracias por vuestra presencia de siglos en esta ciudad. Esta ciudad, estando vosotros ya aquí, vivió el acontecimiento de la revelación del corazón de Cristo a Beato Bernardo Francisco de Hoyos. Los amigos escoceses vivieron ahí en esa casa. El corazón de Cristo es el triunfo de la herida, es la herida transfigurada,
es la herida que da la vida al mundo y nos permite caer en la cuenta de lo que significa ser predestinados a reproducir en nuestra carne la imagen del Hijo. En la historia, la herida del Hijo. En el cielo, la belleza del rostro de Cristo.